Las guerras civiles de Colombia. Las guerras civiles de Colombia comprenden una serie de conflictos internos acontecidos durante el siglo XIX. Sí, se encuentran las revueltas internas de los estados federales entre 1812 y 1886. Colombia sufrió 9 guerras civiles de alcance nacional. Algunas de las guerras civiles que sufrió Colombia son guerra entre centralistas y federalistas entre 1812 y 1815. La guerra civil entre federalistas y centralistas fue una sucesión de enfrentamientos armados entre los independentistas de la Nueva Granada, debido al creciente descuento entre los gobiernos del Estado Libre de Cundinamarca, centralistas, en cabeza de Antonio Nariño, y las Provincias Unidas de la Nueva Granada, federalistas, en cabeza de Simón Bolívar. Tuvo como punto de facción la población de Bantequemada en Boyacá. Como consecuencia, se obligó a Bogotá a unirse a un gobierno federalista. La siguiente guerra que surgió en Colombia fue la Guerra de los Supremos en 1869 a 1841. Fue un movimiento armado en contra del gobierno central y su política, así como la Constitución de 1832. Su causa inmediata fue la Ley de Congreso, que suprimía 4 conventos en Pastos, por contar con muy pocos miembros, y disponía que sus bienes fueran utilizados para fomentar las misiones y la educación. Esta disposición tuvo su origen en el Congreso de Cúcuta. La siguiente guerra fue Guerra Civil de 1851. La Guerra Civil de 1851 fue un conflicto civil que tuvo lugar en la República de la Nueva Granada. En este conflicto se enfrentaron los partidos conservador y liberal. La iniciaron terratenientes conservadores cúcutanos opuestos a las reformas liberales de José Hilario López, quien proclamó la libertad de los esclavos el 21 de mayo de 1851. Expulsó a los jesuitas, suprimió la pena de muerte y la prisión por deudas. Además, consagró la libertad de prensa y el juicio por jurados. La siguiente guerra fue la Guerra Civil de 1854. Fue un conflicto civil destacado por José María Obando, quien fue el autor del golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil. Entre las causas que motivaron esta guerra está aquella que tenía que ver con el proyecto liberal que proclamó la supresión de resguardos, ejidos y barreras proteccionistas para dar paso al libre camino. La siguiente guerra fue Guerra Civil de 1860 a 1862. Fue un conflicto que enfrentó al gobierno conservador de Mariano Espina Rodríguez y el Partido Liberal, que apoyaba el federalismo. Se originó por las reformas llevadas a cabo por los conservadores y el presidente. Los jefes liberales, encabezados por el general Tomás Cipriano de Mosquera, atacaron y entraron victoriosos a la capital. Afirmaron el poderío de los poderes regionales en contra del centralismo. La siguiente guerra fue la Guerra Civil de 1872 a 1873. Fue un conflicto interno de Colombia que tuvo un carácter político-religioso y fue la manifestación de los intereses del Partido Conservador Colombiano en oposición al gobierno de la facción radical del Partido Liberal Colombiano. Su origen fue el descontento de los conservadores por las medidas liciantes adoptadas en la educación y por el espíritu abiertamente antirreligioso y anticlerical de los radicales. La siguiente guerra fue la Guerra Civil de 1884 y 1885. La Guerra Civil de 1884 a 1885 fue un producto de manifestación de los intereses del Partido Liberal, a cual no estaba de acuerdo con la política centralista de la regeneración del presidente Rafael Núñez, un liberal moderado que era apoyado por el Partido Conservador. La siguiente y última es la Guerra Civil de 1895. La guerra de 1895 estalla el 20 de enero de este año durante el gobierno del vicepresidente Miguel Antonio Caro, que lograba controlarla fácilmente en apenas 53 días. Su corta duración se explica porque la facción liberal que dirigió el alzamiento lo que preparó fue un complot contra el gobierno de Bogotá, que sería apoyado por liberales de Cundinamarca y otros departamentos. Principales causas de estos conflictos. Primero, la ambición de los dirigentes y los partidos políticos que veían en la guerra un medio para conquistar el poder o retenerlo. La intemperancia de los mismos dirigentes al debatir sus diferencias políticas o ideologías religiosas. Injusticia político-social que estimuló la pobreza y la carencia de industrias en el país. Y último,
Ciertos sectores especuladores hacían negocios con los conflictos civiles y por tanto estaban interesados en que estos se separasen. Algunas consecuencias fueron: primero, miles de personas murieron en combate y quedaron heridos o discapacitados. Segundo, destrucción de riqueza y daño en la institución de la familia. Tercero, constante odio entre familias o grupos sociales. Cuarto, la ruina fiscal que produjo el régimen del papel moneda, que llegó a extremos indecibles. Quinto, empoderamiento del país y estancamiento del progreso social y económico. Y último, la separación de Panamá. Los principales acontecimientos que surgieron durante este siglo fueron la independencia en 1810. Fue el proceso histórico que permitió la liberación de Colombia del Imperio Español. Se caracterizó por constantes luchas internas. La Patria Ova. En 1814 fue el conflicto de los criollos divididos de dos grupos, los centralistas y por otro lado los federalistas. Esto destacaría una guerra interna. Batalla de Bogotá, 1819. Fue la batalla decisiva que garantizó el éxito de la campaña libertadora. Fue una de las batallas más importantes de la guerra. Liberales y conservadores, 1848. En 1848 y 1849 se formaron los primeros partidos políticos en Colombia, que fueron los liberales y los conservadores. Eran los liberales los santanderistas y los conservadores los bolivaristas. Constitución liberal en 1853. En ella se eliminó la esclavitud, se extendió el sufragio en todos los hombres, se impuso el voto popular directo, una separación entre la Iglesia, el Estado y la libertad administrativa. La Constitución conservadora en 1858. En el país se llamó la Confederación Granadina y se realizó el sistema federalista de los que venían imponiendo en el país, lo cual cada estado era libre de imponer sus propias leyes, su propio ejército y elegir su presidente. Constitución Federal de 1863. El nombre de la Constitución Granadina fue cambiado por Estados Unidos de Colombia. En esta constitución cada estado podía elaborar su propia constitución, cada estado podía tener su propio ejército y el mandato presidencial quedó reducido a 2 años. La Regeneración en 1863. La Regeneración fue un movimiento político surgido en Colombia a finales del siglo XIX y liderado por Rafael Núñez. Su objetivo era cambiar la organización que tenía el gobierno y la sociedad colombiana. A partir de los establecidos por la Constitución de 1863, con el que se había creado los Estados Unidos de Colombia, que convirtió el país en la República Federal. Constitución de 1886. En 1886 se redactó la Constitución con mayor continuidad que ha tenido el país, lo cual fue impulsada por el movimiento de la Regeneración Conservadora, movimiento que era percibido por el presidente Rafael Núñez. La Guerra de los 1000 días en 1899. Fue una guerra civil de Colombia disputada entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, entre el Partido Liberal aislado con el conservador para derrocar a Manuel Antonio de San Clemente, en ese entonces el presidente.